Muy bien chicos, ya estamos en esta parte 3 del tema de cuadriláteros. Vamos a continuar ahora con otro tipo de trapecio. Ya habíamos visto en el video anterior lo que es el trapecio rectángulo y el trapecio escaleno. Y ahora vamos a ver acerca del trapecio isósceles, ¿no? ¿Qué es el trapecio isósceles? Es trapecio en el cual sus lados laterales tienen igual longitud, ¿correcto? Siempre en todo trapecio isósceles sus lados laterales van a tener igual longitud y por ende sus ángulos que están sobre una misma base, en este caso alfa y alfa, van a ser iguales, y los ángulos que están acá sobre la base de arriba, estos dos de acá, también van a ser iguales, ¿no? Entonces le ponemos beta y beta. Así también por la C, por el primer teorema que vimos en trapecio, se cumple que beta más alfa es igual a 180. Acá hay unos teoremas interesantes a tener en cuenta en ese trapecio, ¿ya? Por ejemplo, mira, en todo trapecio isósceles, las diagonales van a ser congruentes, ¿no? Esto se demuestra de manera muy simple por congruencia, ¿no? Si acá yo le conozco puntito, ¿no? Entonces date cuenta que acá este triángulo tiene sus tres lados, ¿no? ¿Cuáles son los tres lados? A, puntito, culebrita, ¿no? El triángulo ABD. Y el otro triángulo, el triángulo ACD, ¿qué lados tiene? A, culebrita, puntito. O sea, esos dos triángulos van a ser congruentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Logramos demostrar ahí la congruencia. Chicos, logramos demostrar ahí que las diagonales siempre son iguales en todo trapecio isósceles. Así también por eso mismo, cuando trazamos las diagonales, estos dos angulitos de acá también van a ser iguales. Y por la Z también van a ser iguales a los de arriba, ¿no? O sea, esos cuatro ángulos van a ser iguales. Y también otra propiedad importante en trapecio isósceles es que cuando ustedes trazan las alturas, ¿no? Siempre acá se van a formar dos triángulos congruentes, ¿no? Como tienen igual hipotenusa e igual altura, este lado que sobra también será el mismo, ¿no? Entonces vamos a ver acá una serie de ejemplos para poder poner en práctica, ¿no? Todos estos conceptos, ¿no? Entonces acá te dice que hay un servilletero que tiene forma de trapecio isósceles y te piden calcular el ángulo X. Muy bien, entonces, como vemos, es un trapecio isósceles. Si este angulito es 115, todo este angulito de acá, ¿cuánto será? Todo este angulito, ustedes saben que los ángulos de azul deben sumar 180, ¿no? Entonces, si él es 115, él tiene que ser 65, ¿correcto? Muy bien. Y si él es 65, entonces este angulito de acá también tiene que ser ¿cuánto? También tiene que ser 65. Y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Como dicen los Cruz, se murió, ¿no? La pregunta, ¿por qué? Mira, porque estos tres ángulos de amarillo, ¿no? ¿Ves ahí? ¿No? Esos tres ángulos de amarillo, ¿cuánto tienen que sumar? Obviamente esos tres ángulos de amarillo tienen que sumar 180. Quiere decir entonces que X más 65 más 30 debe ser igual a 180, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto será? Va a ser 75 grados, ¿no? Y acá sería 95, no, más 5. A ver, 95, no, sería 85 grados, ¿no? ¿Sí? 85 grados. Vamos a ponerlo bonito, ¿no? El valor de X va a ser igual a 85 grados. Muy bien, jóvenes. Entonces, esa sería la respuesta para este ejemplito. Vamos a ver qué más ejemplos tenemos. Acá tenemos este ejemplo donde también te dicen que hay un reloj que tiene forma de trapecio isósceles, ¿no? Acá te piden calcular el perímetro, ¿no? O sea, la longitud de todos los lados, ¿no? Ya conozco dos lados, ¿no? Conozco que este lado vale 20, ¿no? Y que este lado mide 34. Muy bien, todo este lado mide 34. Muy bien, pero como es un trapecio isósceles, ¿no? No solamente estos lados son iguales, ¿no? Sino también que cuando trazo las alturas, como podemos ver acá en la propiedad, ¿no? Cuando trazamos las alturas, estos dos lados, ¿no? Van a ser iguales, ¿correcto? Vamos a aprovechar eso de ahí, ¿no? Si acá es 20, nosotros sabemos que como es un rectángulo, acá el lado opuesto también será 20, ¿no? Entonces, estos dos lados de amarillo, para que sumen 34, ¿no? 20 más los dos lados de amarillo es igual a 34.
cada uno de ellos ¿cuánto tiene que ser? 7, ¿no? ¿Sí? Sería 14, deben sumar 14, entre dos partes iguales serían 7 y 7. Muy bien, y por acá tenemos que la altura es 24. Ajá, con esos valores de ahí yo puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Puedo aplicar Pitágoras, ¿no? En ese triángulo. Y calcular el lado restante, ¿no? Porque recuerda que solamente me falta conocer este lado, ¿no? Solamente me falta conocer ese lado para poder hallar, ¿no? El perímetro, ¿no? Los otros lados yo lo conozco, 34 y 20, ¿no? Solamente faltaría conocer ese lado. Y ese lado lo vamos a calcular simplemente con Pitágoras, aunque en realidad también es un notable, ¿no? Es un notable de 1674, ¿no? Pero vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? Y acá, desarrollando esa ecuación, ¿no? Voy a tener que L cuadrado es igual a 625, entonces el L es igual a 25, ¿no? Este L resulta ser 25. Entonces, por lo tanto, ¿no? El perímetro de ese reloj va a ser igual a la suma de los lados, ¿no? O sea, va a ser 34 más 20, que son las bases, más los dos lados laterales, que son 25 y 25. Entonces voy a tener que el perímetro de ese reloj va a ser 70, ¿no? Más 34 es igual a 104, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿ya veis? Esa va a ser la respuesta para esta preguntita, ¿no? Muy bien, entonces acá igual tenemos otro ejercicio. Por favor, inténtenlo antes que yo lo haga, ¿no? Intenten, ¿no? No pain, no gain. Ya sabes, sufre un poquito, ¿no? Profe, a mí me gusta el sufrimiento. No, bueno, tampoco vas a quedarte ahí, ¿no? Una vida, ¿no? Intentando, pero inténtalo un momento, ¿no? Por ahí tal vez puedes llegar a la respuesta de manera rápida, ¿no? No está complicada esa pregunta. Te dicen que AC es igual a BE, ¿no? Te dan ese dato, ¿no? Y te dicen que BE es igual a 8, ¿no? AC igual BE igual a 8. Calcula DH, ¿no? Me están pidiendo cuánto mide esto de acá, ¿no? DH. ¿Cuánto será? Bueno, chicos, entonces, mira, acá tenemos para ese trapecio ABCD, que te dicen que son trapecios isósceles, ¿no? Tenemos acá una diagonal, ¿no? Entonces tenemos la información de una diagonal. Entonces un trazo también muy conocido en el tema de trapecios isósceles es que si tú tienes una diagonal, por ahí traces la otra diagonal, ¿no? Ya que como ustedes ya saben, esas dos diagonales van a ser iguales, ¿no? Porque es un trapecio isósceles. ¿Correcto? Y a la vez, como es un trapecio isósceles, ¿no? También lo vimos acá, ¿no? En esta parte de acá. Si él es 30, este de acá es 30, ¿no? Y no solamente él es 30, él también será 30. Ajá. Entonces voy a tener ese triángulo, mira, voy a tener el triángulo EBD, ¿no? Es el triángulo EBD. El triángulo EBD, tengo que estos dos lados son iguales, ¿no? Y tengo por acá una altura, ¿no? Bueno, tengo esta línea, ¿no? Que está por acá. Y tengo que él es 30 y 30, ¿no? Pero es un triángulo isósceles, ¿no? Hasta el momento, pero completando ángulos voy a tener que él es 60 y que él también va a ser 60, ¿no? Entonces en realidad ese triángulo no es isósceles, ¿no? Es equilátero. Donde me piden hallar el valor de X, si te dicen que BE es igual a 8, ¿no? O sea, B es igual a 8, pero en un triángulo equilátero la altura lo parte en 4 y 4, ¿sí? Porque la altura en un triángulo equilátero siempre cae en el punto medio, ¿no? Así sería 4, 4. Y vamos a aplicar entonces los triángulos notables para poder calcular el valor de X, ¿no? Si a 30 se le pone 4, ya sabemos que a X a 60 ¿cuánto se le va a poner? Se le va a poner 4 multiplicado por la raíz de 3. Muy bien, babies. Y de esa manera entonces estaríamos llegando a la respuesta de este ejemplito. Bien, bastante sencillo, el ejemplito 13, ¿no? Y vamos a ver ahora algunos trazos conocidos, por así decirlo, ¿no? Que tenemos en el tema de trapecios. En el tema de trapecios hay algunos trazos que son bastante conocidos. Por ejemplo, si yo tengo un trapecio, por ahí la pregunta, ¿se resiste? ¿No sale?
Un trazo común, un trazo que muchas veces se hace, es este de acá. Es trazar la paralela a un lado lateral, ¿no? Ahora, ¿y qué gano con eso? Mira, ¿qué vamos a ganar con eso? Por acá vamos a colocar nuestro logo un poquito más grande, ¿no? El cherry, ¿ok? Y acá no hay espacio. Acá tenemos que adelantarnos un poquito a los temas, ¿no? Mira, yo sé que en esta figura que está acá, estos dos lados de negro son paralelos, ¿sí o no? Sí, estos dos lados de acá. Este y este, ¿no? Son paralelos porque es un trapecio, ¿no? Ahora, y si yo trazo una paralela, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Por acá también trazo una paralela. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que estos dos lados, ¿no? De rojo son paralelos, estos dos lados de negro son paralelos. Voy a tener ahí un paralelogramo. ¿Qué es lo que nos vamos a adelantar un poquito? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito que en todo paralelogramo siempre los lados opuestos van a ser iguales. ¿Ya, chicos? Siempre, siempre. Forever. Ya, siempre los ángulos, los lados opuestos son iguales. Y así también los ángulos opuestos, estos de amarillo, ¿sí? Y estos de, vamos a ponerle acá en color azulito, ¿no? Y estos de azulito siempre son iguales, ¿no? O sea, tanto los ángulos de amarillo como los ángulos de negro siempre son iguales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver nuevamente en el tema de paralelogramos, pero lo adelanto un poquito, ¿no? Vamos a ponerle acá ojo, ¿no? Lo voy a adelantar un poquito para poder trabajar algunos ejercicios con este trazo, ¿no? Entonces acá tenemos este problemita, ¿no? La pregunta 14, que te piden calcular el ángulo ADC, ¿no? Te pido que lo intentes un momento, si por ahí sale excelente, y si no, bueno, pues no, vamos a mirar cómo yo lo resuelvo, ¿sí? Pero antes inténtalo. Muy bien, chicos, muy bien, entonces vamos a ver la solución. Como bien dice acá, la pregunta, si tú lo intentas hacer de otra manera, completando ángulos, no se puede, o sea, hay muchas maneras que puedes hacer, pero no vas a llegar a nada, más no si es que trazas una paralela a él, ¿no? Voy a agarrar y le voy a trazar una paralela a este lado, ¿no? Entonces, al trazar una paralela a este lado, voy a formar acá, ¿no? En esta parte de acá, vamos a formar un paralelogramo, ¿no? Y como ya te había mencionado, los lados opuestos van a ser iguales. Él será 4, como todo es 14 por diferencia, él será 10, él es 8 y él será 8. No olvidar que te piden el ángulo ADC. Entonces observa el triángulo que se forma, mira. El triángulo ADC, como tú puedes observar, es un triángulo en el cual estos lados guardan una relación, mira, guardan ahí una proporción. ¿Qué relación están sus lados? Este lado es 4 por 2, este lado es 3 por 2 y este lado es 5 por 2. Oye, ¿cuál es el único triángulo que tiene su relación de lados de esa forma? 3, 4 y 5. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, ¿no? Es un triángulo notable. Es el triángulo de 37, 53, ¿no? Donde este angulito de acá mide 90 grados, ¿sí? Y además entonces, acá a ese 4K, ¿cuánto se le ponía? ¿Recuerdas? ¿Sí? Recuerda triángulos notables, también lo tenemos en el canal, puedes retroceder y ver ese video, ese tema. Entonces este ángulo de acá va a ser 53 grados, ¿ya veis? Y nada más, esa sería la respuesta para esta preguntita. Muy bien, como ves, el trazo nos ayudó bastante en la resolución de este ejercicio. Vamos a ver acá otro ejemplito más, ¿no? También ya sabes, ¿no? ¿Cuál es el trazo? Si tengo un trapecio, por ahí la pregunta no sale, se resiste, ¿no? Se pone sabrosa, vamos a trazarle una paralela al lado lateral, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer eso acá, ¿no? Puedo trazarle así de esa forma, o también puedo trazarle por el otro lado, ¿no? Como tú quieras, ¿no? Bueno, vamos a trazar entonces acá de esta manera, ¿no? Me piden calcular AD, ¿no? Me piden calcular el valor de AD. Voy a ponerle acá un X, ¿no? Me piden hallar AD, ¿no? Voy a llamarle acá un X. Pero lo que estoy haciendo acá es trazar una paralela a este lado lateral. O sea, tengo este lado lateral y le estoy trazando acá una paralela. Muy bien, estoy trazándole acá una paralela a este lado lateral.
Correcto. Al trazar esa paralela ya sabemos, ¿no?, que vamos a formar el contrapecio, ¿no? Estos lados de acá van a ser iguales, perdón, un paralelogramo, ¿no? Y esos lados de ahí también son iguales. Así también los ángulos, ¿no? Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, y este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá, ¿no? Entonces empezamos con los ángulos. Mira, acá si L es 2 alfa, este ángulo de acá será entonces 2 alfa. Muy bien. Si L es 12, él mide 12. Si L es 5, él mide 5. Muy bien. Nada más, eso sería todo. ¿Por qué motivo? Mira, con eso de ya salió. ¿Por qué? Mira. Porque acá tenemos, ¿no? Voy a ponerle acá puntito K. Tengo el triángulo ABK. ¿Sí? ¿Lo identificas? Claro, sería en el gráfico. Que L es alfa y que L es 2 alfa. Correcto, ¿no? Entonces, si el ángulo externo es 2 alfa, tú sabes que este interno más este interno, ¿no? Interno más interno, me da externo, ¿no? Si L es 12, entonces el otro ángulo opuesto, el otro ángulo que es 12, ¿cuánto se le tiene que poner, no? Si a alfa se le pone 12, al otro alfa también se le va a poner 12, ¿correcto? Entonces acá sería 12, porque acá también va a tener que ser alfa necesariamente, ¿no? Ya que alfa más alfa me va a dar el externo 2 alfa. Muy bien, entonces si quiero hallar x, ¿qué voy a hacer solamente? Observa, solamente tengo que sumar este 12 más este 5, ¿sí o no? Entonces el x va a ser igual a la suma de 12 más 5. Por lo tanto el x va a ser igual a, saquen su calculadora chicos, 17. Muy bien, interesante pregunta, ¿dónde hemos aplicado este trazo, ¿no? El trazo de la paralela al lado lateral. Muy bien chicos, seguimos entonces. Acá tenemos entonces una observación, ¿no? Teorema, ¿no? Cuando nosotros unimos, ¿no?, el punto medio, ¿no?, el punto medio de el lado lateral, ¿no?, el punto medio con los extremos, ¿no? Ojo, esto solamente es para un trapecio rectángulo, ¿no? ¿Sí? Cuando unimos los extremos del lado recto con el punto medio del otro lado lateral, se cumple que estos segmentos siempre van a ser iguales, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso? Se demuestra muy sencillo, ¿no? Ya que acá, como tú ves, ¿no?, si acá es punto medio, yo lo que puedo hacer es trazar una alturita, ¿no? Y si trazo la alturita, acá va a ser también punto medio, ¿no? Entonces mira, esta altura es mediana. Esa altura y mediana, ¿cuándo se cumple eso? Eso se cumple cuando los triángulos de arriba, ¿no?, con ese triángulo de arriba y el triángulo de abajo son iguales, ¿no? Entonces, si los dos triángulos de rojo son iguales, X e Y van a ser necesariamente igual, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a aplicar este criterio, ¿no?, para esta pregunta. Esta es la demostración. ¿Sí? Vamos a dejarlo por acá abajito, ¿no?, chiquito nomás. ¿Sí? Y esto lo voy a borrar, ¿no?, para que quede la observación. Muy bien, baby. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejemplito, ¿no? Entonces acá hay un trazo también que yo puedo hacer, ¿no? Como yo acá es punto medio y L es 5, entonces yo puedo unir, ¿no?, acá de esta forma y asegurar que este de acá va a ser 5, ¿no? Muy bien, entonces miren el triángulo AMR, ¿no? Triángulo AMR. En el triángulo AMR yo tengo que L es 5 y que L es 3, ¿no? ¿Correcto? Entonces por Pitágoras ya sabemos que este de acá va a ser 4. ¿Muy bien? Y luego tengo este triangulito de acá, mira. Tengo el triángulo ARQ, ¿no? No olvidar, no perder de vista lo que te piden, que es calcular AQ, ¿no? Entonces ese AQ yo lo voy a poder conocer de manera simple si aplico Pitágoras, aunque también podría hacerlo con notables, ¿no?, ya que ese X es un ángulo notable, ¿no? Entonces X va a ser igual 16 y 4, 20, ¿no? Raíz de 20, que es igual a 4 por 5, por lo tanto va a ser 2 raíces 5, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. Bien chicos, entonces esa sería la solución para ese ejemplo. Y vamos a ver ya el último ejemplo de este bloque. Muy bien, vamos a poner eso un poquito más acá, vamos a acomodarnos. Está. Y vamos a ver qué dice. Dice, en esta figura CM es igual a MD, ¿no? O sea, acá es punto medio. Punto medio, ¿correcto?
Ahora te dicen AM es igual a 5, ¿no? AM es igual a 5 y BL es igual a 4. Calcular LM, ¿no? Bien, calcular esta longitud de acá. Muy bien, este de acá mide 5. Te piden calcular X, ¿no? Si BL es igual a 4. Muy bien, chicos. Entonces, como hemos hecho anteriormente, ¿no? En el otro ejemplo, acá ya tenía la unión hacia un extremo. Entonces lo que voy a hacer acá es unir de esta forma hacia el otro extremo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque al hacer eso resulta que estas dos longitudes van a ser iguales, ¿no? Si él es 5, por el teorema que vemos acá arribita, él también será 5. Muy bien. Él es 5 y el otro también será 5. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, también si nosotros observamos, ¿no? Bueno, acá en el teorema anterior, resulta, ¿no? Que este angulito de acá también va a ser teta, ¿no? ¿Sí? Ese angulito de ahí también va a ser teta, ¿no? También va a ser teta, ¿por qué motivo? A ver. ¿Por qué motivo se descubre que ese angulito de ahí también es teta, ¿no? O sea, acá en sí, estos angulitos de acá también van a ser iguales, ¿no? O sea, acá digo que él es alfa y él es beta. ¿Cómo yo demuestro que alfa y beta son iguales? Pues muy sencillo, ¿no? Acá, mira, voy a prolongar este lado y voy a prolongar este lado de acá. O no hay necesidad de hacer todo eso. Sin prolongar nomás, ¿no? Si estos lados son iguales, ¿no? Él va a ser 90 menos teta, ¿sí o no? ¿No? Este de acá va a ser 90 menos teta. Mejor le llamo un beta, ¿no? ¿No? Acá yo digo beta más teta es igual a 90, ¿no? Pero como acá es isósceles, acá será beta, ¿no? Correcto. ¿No? Mira, beta más teta es igual a 90. ¿No? Pero como es isósceles, acá también será beta, ¿no? Y mira, al hacer eso, ¿qué es lo que formamos acá? Vamos a formar acá 90 grados, ¿no? Ya que beta más teta es igual a 90. Y entonces vamos a poder hallar el X como aplicando simplemente Pitágoras en ese triángulo, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto vale X ahí? Vamos a ver cómo será. Ahí va a ser entonces X cuadrado, ¿no? Oye, fue. Acá va a ser entonces X cuadrado. Aquí va a ser igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? X cuadrado es igual a 41, por lo tanto el X va a ser igual a raíz de 41. Muy bien, chicos, entonces con eso ya estaríamos dándole fin ya a esta tercera parte de este video, ¿no? La tercera parte de este capítulo, ¿no? De cuadriláteros. Ya estaríamos encontrándonos en el siguiente video para hablar acerca de los paralelogramos. Muy bien, será hasta entonces. Sabes, si te pareció interesante el contenido, puedes compartirlo, suscribirte y darle like. Y también ya sabes, si quieres apoyar esta iniciativa, también número de cuenta, ¿no? Sea en el Perú, ya Peplin, o en el extranjero, mediante PayPal, o también cualquier tipo de asesoría en general, ¿no? Matemática preuniversitaria, física, estadística, también ahí dejo mi número de contacto. Muy bien, chicos, muchas gracias, adiós.